Qué gusto saludarlos para hablar de Fórmula Uno. Después de haber vivido un campeonato que yo, por lo menos, Diego, con la bienvenida, pues me siento feliz de haber vivido este campeonato. Yo creo que yo parto de eso. Digo, hombre, qué bueno que lo vimos, más allá de lo que pasó, más allá de quién ganó el campeonato. Qué bueno que tuvimos la oportunidad de pasar una página diferente a unas que han distinguido la Fórmula Uno, que son los dominios totales de los equipos con pilotos que logran ese tipo de dominios porque la historia lo dice. Sí, Germán, creo que desde la temporada, no sé, ya creo que han pasado muchos años desde la última vez que tuvimos a dos pilotos de dos equipos diferentes rivalizando por el Mundial hasta la última carrera, ¿no? Creo que tendríamos que ir hasta probablemente la temporada 2012 para encontrar una definición apretada con pilotos de diferentes equipos, pero con la diferencia de este año que yo creo que es lo que realmente lo marca, es que hemos vivido de principio a fin el duelo entre ellos en cada carrera, ¿no? Más cerca, menos cerca, con duelo rueda a rueda, sin duelo rueda a rueda, pero que en esta carrera final en particular han estado ellos dos peleando la punta y el campeonato en la última vuelta de la carrera. Yo creo que un final como este supera cualquier episodio de la serie de Netflix Drive to Survive. Además, porque estamos viviendo el cambio generacional. El campeón de la Fórmula 1 2021 es un holandés que tiene 24 años, se llama Max Verstappen y hace parte de los jóvenes que entran a este cambio generacional. El que perdió el título, pero que aspiraba a su octava corona, es un veterano ya consagrado, ya tiene un lugar exclusivo en la historia de la Fórmula 1, porque tiene 7 títulos del mundo empatado con Michael Schumacher, pero que ya le superó al mismo Michael todos sus récords, mayor número de victorias, de poles, bueno, en fin, todo lo que quieran ver, ahí ya lo ha superado Hamilton. De manera que esos dos ingredientes, y como en ocasiones se dice en el deporte, dime a quién le ganaste y te diré cuánto vale tu victoria. Y eso lo dijo Christian Horner en un momento dado para decir y recordar que ellos se ganaron 4 títulos consecutivos y se los ganaron en las temporadas 2010 a 2013 con Sebastián Vettel. Ustedes lo recuerdan, 4 años de dominio de Red Bull con Renault. Y él decía, pero el título más importante que se va a ganar el equipo Red Bull es este. Y efectivamente lo lograron. Sí, es un año en el que se han ganado el título de pilotos y constructores, digamos, los dos equipos diferentes, ¿no? Diferente a lo que ha ocurrido en las últimas temporadas, porque en el dominio anterior de Red Bull, ellos ganaron ambos títulos de 2010 a 2013 y Y lo como mismo venía pasó Mercedes. en Mercedes, exacto. Y este año pues se ha repartido un poco, para algunos es un poco también eh, un resumen de la temporada. En equipo ha sido mejor Mercedes, como piloto ha sido mejor Verstappen, no que yo lo diga, sino que es la visión que tienen algunos de lo que ha ocurrido este año, ¿no? Pero al final creo que resume un poco lo apretado que ha sido la temporada, ¿no? Que hemos tenido dependiendo del circuito, de las condiciones, de lo rápido que lograron resolver la puesta a punto, de las mismas circunstancias, el péndulo estuvo oscilando más a favor de uno o de otro, ¿no? Hubo fines de semana en los que Mercedes tuvo el mejor auto y Verstappen tuvo que pues buscar muy hondo para encontrar el rendimiento en pista y para poder dar el nivel de Hamilton y de Verstappen o del propio Bottas en algunos casos, ¿no? Y ha habido carreras en las que ha sido lo contrario, ¿no? Red Bull ha tenido aparentemente la ventaja, Pérez ha estado en posición de pelear incluso por la victoria que ha conseguido de hecho, y a Hamilton le ha tocado cavar también muy hondo para estar a ese nivel, ¿no? Entonces, mmm, creo que cuesta mucho decir que uno de los equipos ha tenido el mejor auto a lo largo del año y que uno pueda ser el Difícil. mejor a lo largo de la temporada. Tal vez un poco está la medida de las poles, que ante un Hamilton que ha sido el piloto Y, con más y al poles en la final las historia. victorias. Sí, pero yo diría más las poles, porque las victorias miden una cantidad de factores diferentes, mientras que la clasificación es una vuelta rápida, ¿no? Y suele ser
un mejor parámetro para decir quién ha tenido la mejor combinación, ¿no? Y en eso, pues, ha sido una temporada en la que Verstappen ha conseguido 10 poles, ¿no? Que, pues, esos números los tenía solamente o Hamilton o Rosberg en las últimas temporadas. Entonces, eso es una medida de que probablemente durante buena parte del año Red Bull tuvo la ventaja, ¿no? Y en algún momento llegó a tener tanta ventaja Verstappen en el campeonato como para pensar que se habría podido resolver anticipadamente, pero la forma como Mercedes gestionó la parte final de la temporada, cómo le dieron las herramientas a Hamilton y cómo Hamilton La supo casada de Hamilton. aprovecharlas, todo eso llevó a que tuviéramos esta definición in extremis en la última carrera. Sí, yo creo que antes de entrar y quedarse uno con la última fotografía, que es la que impresiona, que es la última carrera. ¿Qué pasó en la última carrera? Pero es que, ¿qué pasó en todo el campeonato? Usted lo dice, Diego. ¿Quién estuvo más tiempo de líder del campeonato en el año? Yo creo que fue Verstappen, porque yo creo que lo que debemos mirar es la forma como un equipo que incomodaba a otro de vez en cuando dio un paso técnico un poco más adelante en esta temporada y ya lo incomodó en todo el campeonato hasta quitarle uno de los títulos, el título de pilotos. Eh, yo, pues les voy a confesar algo y porque lo he analizado y lo he dicho en otras ocasiones y lo quiero repetir. Cuando hablaba de la final decía, hombre, disfrutémosla, no nos sesguemos, no nos radicalicemos en las posiciones, no digamos es que todo el mundo está en contra de Max Verstappen, es que no lo quieren, la FIA, esto, bueno, toda esa cantidad de cosas, que sí, que no, no lo sabemos y tendría uno que sacar las pruebas. Yo, de hecho, pues lo felicito, Diego, en los análisis de su par Fermé que nos entregó durante toda la temporada, después de cada carrera. Usted no comentaba porque sí, sobre todo en la última carrera, usted sacó información cierta de la FIA con GPS para decir exactamente dónde estaba cada quien en cada momento. No es que más o menos lleva, no, ningún más o menos. Es exactamente eso. Y creo que eso es lo que genera credibilidad, que se entreguen ese tipo de argumentos. No los argumentos de descalificar por descalificar, no. Esos yo no los recomiendo porque no satisfacen ni generan precisamente ese tipo de polarizaciones. Inclusive hasta la vestimenta. Yo decía, ¿qué me pongo hoy para salir? Si me pongo un color que de pronto diga, no, ese es de Verstappen o es de Hamilton, no, prefiero el blanco. Y yo lo vi que usted estaba de blanco y lo comparto porque es la paz, es la tranquilidad, es ir a tono con el aficionado nato de la Fórmula 1, porque creo que muchos de ustedes habrán ido a un gran premio de Fórmula 1, pero todos sí han visto una carrera de Fórmula 1 y han visto una tribuna y han visto cómo comparten en la tribuna esos aficionados que van a la tribuna, cómo comparten cerca los de Ferrari con los de McLaren, los de Hamilton, y creo que nunca se da información de una gresca entre aficionados de la Fórmula 1. No existe, no existe. Entre esos aficionados que son realmente los puristas, los que van a las competencias. Entonces, yo creo que yo invito a eso, que uno debe tratar de estar neutro y si uno es periodista más, tiene, porque si no pierde uno la objetividad y la objetividad se pierde cuando uno se carga a un lado. Yo seguramente de pronto por alguna situación en la vida que me ha dado la formación, pues me permitió ser también juez de carrera y fui durante una parte de mi vida comisario deportivo, director de carrera. Y allí yo pensaba eso, decía, aquí definitivamente, si yo quiero impartir justicia, tengo que ser imparcial. Es la única forma de hacerlo. ¿Y cómo se es imparcial? Pues tratando de no sesgarse para ningún lado y tratar de ver los hechos como lo son, con el reglamento en la mano y mirar si realmente el reglamento lo contempla o no lo contempla, si tiene recursos, si no tiene recursos, porque a cosa difícil que ser comisario o ser árbitro de fútbol para impartir justicia y que la gente diga, hombre, buenas decisiones las del árbitro, aplaudimos al árbitro porque contribuyó a un buen espectáculo. Y para eso yo le invito a que segmentemos los comentarios, que una cosa veamos qué fue lo que estuvo a cargo de los pilotos y lo que hicieron. Otro, qué hicieron los equipos, qué hicieron los comisarios, porque son tres cosas diferentes. Y si uno habla, y lo invito a eso, primero hablemos de los equipos. ¿Qué hicieron los equipos en esta temporada
para merecerse lo que recibieron al final, un título, el uno para pilotos con Max Verstappen y el otro el título de constructores para Mercedes. Pero usted dice que hicieron en esta carrera o que No, hicieron que a lo largo hicieron del el año. campeonato. No, yo creo que estuvieron muy igualados. Es que decir, ¿Y sabe por qué se lo digo? Es porque también las cosas pasaron y uno quisiera que hubieran, uno puede hacer esos descuentos. Que si no pasa la estrellada de Verstappen con Hamilton en la Gran Bretaña, entonces, ¿qué hubiera pasado en esa carrera? Que lo de Spa, ¿qué hubiera pasado en esa carrera si se hubiera hecho completa? No, uno puede hacer cuentas alegres, pero lo cierto es que la historia quedó escrita con lo que se escribió, con lo que pasó. Entonces, primero para decir, hombre, sí había mérito para que llegaran en ese empate por lo que hicieron los equipos. bueno, los equipos hicieron el trabajo desde el año pasado, ¿no? Trabajando para esta temporada con las limitantes que tenía el reglamento. Creo que Mercedes hizo un gran trabajo de recuperación después de haber iniciado la pretemporada en crisis un poco frente a un Red Bull que se mostraba muy fuerte y que pese a las pocas oportunidades que ofrecía el reglamento en lo técnico, lograron dar un paso adelante muy importante y también lo dio Honda, ¿no? Que Honda, pues hombre, ¿dónde estaba en el 2014-15 cuando pusieron en pista por primera vez el motor turbo híbrido, ¿no? Era la burla de todo el paddock de la Fórmula 1, Uh -huh. la burla del propio Fernando Alonso cuando era piloto de McLaren con el motor Honda. Y han sido capaces de sobreponerse a eso. Su eslogan es el poder de los sueños, the power of dreams. Uh -huh. Y han soñado con que podían ser campeones y lo han conseguido, ¿no? Y han consagrado por de nuevo a un piloto con un motor Honda como campeón del mundo y Verstappen se suma a la lista de Senna, de Prost y de Piquet que han logrado títulos del mundo de pilotos propulsados por Honda, ¿no? Y esto en una era con un dominio que ha sido apabullante de parte de Mercedes y que ya un poco como cerrando el ciclo reglamentario, uno pensaba que era difícil ver que esto ocurriera y que lo haya conseguido al final Red Bull, pues habla muy bien de la capacidad que tiene el equipo, de que ellos pues por algo consiguieron los títulos entre 2010 y 2013, que han sabido aprender de sus derrotas, que tomaron un riesgo yéndose con Honda, pero tuvieron el approach correcto que no tuvo en su momento McLaren para poder sacar máximo provecho del potencial que ofrecía técnico y económico el asociarse con Honda para dar la cara a Mercedes. Ellos tenían claro que tenían que ser un equipo de fábrica y pues es lo que han tenido al final con Honda, lo que quiso tener McLaren, que no lo consiguió, y todo ese dinero, todo lo que sembró McLaren, pues ese fruto lo ha recogido en alguna forma Red Bull y lo ha sabido cuidar para sacar rédito y tener estos títulos o este título de pilotos con Max Verstappen, que al final ha sido más importante que el de constructores, ¿no? Porque en otras temporadas se hablaba siempre de que no, el título de constructores es el más importante. Sí, porque define una serie de, de digamos, repartición de los dineros de la Fórmula 1 y pues equivale a una diferencia de unos millones de dólares importante, ¿no? Nada despreciable, sobre todo cuando se habla del título y el subtítulo. Pero pues de otro lado es un deporte en el que priman un poco más los personajes, ¿no? No es un deporte tanto de escuderías como de pilotos, por más de que las escuderías o los equipos tengan mucha tradición y tal, pero pues a la gente le suena más un Hamilton Verstappen que un Red Bull contra Mercedes, ¿no? Y creo que esos protagonistas, sus acciones, sus virtudes, sus errores, sus derrotas, todo esto también pues genera afición, genera empatía o lo contrario en la afición de la Fórmula 1 y todo eso también pues nos ha hecho vibrar de forma, pienso, inédita durante esta temporada 2021. Sí, además para Honda poder irse en este reenganche de la Fórmula 1, porque recordemos que en la ocasión anterior se fue de la Fórmula 1 como equipo y al año siguiente esos trastos que dejó Ross Brown lograba título con esos trastos que había dejado Honda y que se los había vendido por nada con Jenson Button. Esta vez se reenganchó otra vez como proveedor de motores, no como equipo, mostrando que esto es complejo. La Fórmula 1 es compleja, para no hablar de Toyota, que hizo inversión ilimitada durante su presencia en la Fórmula 1 para lograr ser campeones como equipo y se fueron con la tristeza de no serlo. O sea que aquí no se trata con tener la plata, tener los recursos. Esto es un tema de equipo. Es cómo arma usted un equipo con las personas adecuadas, como lo hizo Michael Schumacher en su momento. Cómo volver a poner a Ferrari en el protagonismo. Pues tengo que hacer un Dream Team, como se llama. Y por eso tuvo a un hombre que hoy en día es el presidente de la FIA, que se llama Jean Todt, francés,
y a Ross Brown, que hoy en día es el director técnico de la Fórmula 1. Entonces, eso habla muy bien de la claridad que tenía como profesional Michael Schumacher. Entonces, en este momento, qué buen reenganche. Y para Mercedes, que ha dado ese paso, que perdió parte de su participación en el equipo, porque hoy en día son 3 los socios importantes del equipo, no es Mercedes solo, ahora comparte con Toto Wolff, que tiene una tercera parte, y con el dueño de Ineos, que es uno de sus principales patrocinadores, curiosamente el uno alemán, el otro británico y el otro austriaco, que perdió con el equipo austriaco. Sí, pero estaba también de por medio antes Niki Lauda, ¿no? Que pues también era austriaco y era parte de Mercedes, de ese grupo tan poderoso, ¿no? Pero bueno, sí, se conocen muy bien como rivales y en parte por eso la lucha ha sido tan tensa, ¿no? No sé cómo habría llevado las cosas Niki Lauda si todavía estuviera vivo y hubiera vivido esta final, si había de alguna forma permitido que hubiese llegado a tal extremo un poco las reclamaciones de parte de Mercedes, el protagonismo, un poco, pienso yo, desaforado de Toto Wolff cuando eran momentos críticos, decisiones críticas de parte de Race Control, tratar de colocar presión, dejando no que lo haga el representante quien está permanentemente en contacto con dirección de carrera, sino él entrando de viva voz a hablar con Michael Masi con un tono bastante subido, ¿no? Entonces, se entiende, ¿no? Pues es su puesto, es su equipo y pues hoy él confía en su gente, pero cuando ve que la cosa está en un límite que puede llegar a ser algo desfavorable, pues él dirá, pues aquí me toca a mí meterme y poner la cara y presionar por mi lado por lo que yo quiero y por lo que estamos buscando. Un stop, vamos a cortar ahí para que tú contestes porque están dándole con todo. Aló, aló, ¿Quién es? aló, aló. ¿Qué pasó? Ah, ya estamos aquí grabando. Bueno, hablamos ahora. Chao. No sé si quieres llamar a Pauli y decirle que estás grabando, que ya la llamas. Bueno, seguimos. Pero hay que recordar, Diego, que los equipos, no, pues es que son tantos elementos, está el departamento aerodinámico, está la parte mecánica, motores, bueno, toda esa cantidad de cosas. Y adicional a eso están los que juegan el partido con el piloto ya en el momento de la carrera, que son los ingenieros de pista, los que trabajan en la puesta a punto y son los estrategas. Los estrategas jugaron un factor determinante este año y se han convertido en algo importante y de pronto pues hablar de ese trabajo que hacen esos hombres de los que no se habla mucho porque la Fórmula 1 es claramente consciente que el espectáculo se da mientras la gente entienda más cómo es esto. Si se pusieran a darle protagonismo a los ingenieros, a todo el mundo y se diluyera el identificarse uno con una sola persona que es el piloto en este caso, que toda la gente se concentra es en Verstappen, en Hamilton, en los campeones, así haya 300 personas detrás. Esto no es como el fútbol, que el fútbol, los equipos, el mayor número de personas son los jugadores. Después está el técnico y los asesores y esto, pero el plantel está casi integrado por la mayoría de jugadores. Aquí es diferente. Aquí el jugador son dos, porque hay dos pilotos y un tercero que es de reserva. El resto son ingenieros. Es gente que está trabajando en diferentes partes Y y eso hace, mecánicos, y y mecánicos. mecánicos, sí, todo el equipo técnico, póngale el nombre que quiera y administrativo. Son las empresas muy grandes donde los honores se los lleva uno, el piloto. Sí, sí, y ese sí, con el que se identifica la afición, como lo decía antes, ¿no? Pero sí, los ingenieros obviamente tienen un papel crucial. El ingeniero de carrera, pues,
en categorías como la NASCAR, por ejemplo, se les da una relevancia que no tienen en otras categorías, pero que en la Fórmula 1 bien podrían tenerla, ¿no? Eh, Algunos ni siquiera conocen el nombre de los ingenieros de Verstappen y de, y de Hamilton, ¿no? Que son, Inclusive le digo una cosa, Adrian Newey es famoso porque es un fuera de serie, sí, es es un genio. el diseñador de Red Bull, del chasis. Pero yo mismo, yo le tendré que preguntar, ¿quién es el equivalente en el Mercedes? Lo que pasa es que tienen estructuras muy diferentes, ¿no? Ujú. Y en Red Bull, digámoslo, tienen una, un organigrama técnico que permite que Nui tenga una serie de libertades y que no tenga responsabilidades a nivel gerencial Ujú. que recaen sobre otras personas, con lo cual Nui se puede dedicar a hacer lo que mejor sabe, que es diseñar autos de carreras, ¿no? Mm, Ver el viento, ¿no? El aire, ¿no? Y marcar las formas que luego definen cómo se ve el auto en pista y cómo funciona en el túnel de viento, ¿no? Y estar en la grilla con su libreta mirando los carros y anotando. Exactamente, ¿no? Él ve lo que Pero, los otros no ven, o lo que exacto, todos no vemos. pero está apoyado en una estructura que genera la cohesión de la organización y del equipo, ¿no? Porque Ujú. Red Bull, o sea, Red Bull ha cambiado, pero no ha cambiado mucho respecto al equipo que consagró a Vettel 4 veces campeón del mundo entre 2010 y 2013, ¿no? En Mercedes, digamos lo que se tiene una organización un poco más No, corporativa, no dependen de un solo personaje. dependen menos, Ujú. ¿sí? Y de hecho, pues ha habido cambios, tienen pues su departamento de motores, que ahora también va a tener Red Bull Powertrains con la salida de Honda, pues ahora Red Bull se la ha jugado, o sea, primero se jugaron una marca de bebidas energéticas que dice quiero tener un equipo de Fórmula 1, luego al año siguiente dice no, quiero tener 2 equipos de Fórmula 1, y ahora dice, bueno, voy a fabricar motores de Fórmula 1. Y bueno, y todo lo que han hecho lo han hecho muy bien, ¿no? De hecho, pues cierran la temporada con una gran actuación de Scuderia Alfa Tauri, que acabaron cuarto y quinto Ujú. con Tsunoda y con Gasly, que Claro. ya también ha ganado carreras en la Fórmula 1, primero con Correcto. Vettel como el, el Toro El Rosso Toro y Rosso. luego con Gasly también en Monza, ¿no? Entonces, sí, son dos organizaciones que tienen organigramas muy diferentes. Obvio, uno dice qué pasará con Red Bull cuando se vaya Nubi. Yo creo que igual ha generado tal profundidad en su paso por el equipo que habrá las personas capaces de tomar su legado y hacerlo perdurar en los años, ¿no? Mercedes es un poco diferente, ha probado también a través de los años que tiene como organización una gran profundidad y que no depende de un solo, bueno, de un individuo, sino que es el equipo, ¿no? Y que es un equipo que opera a un nivel que es un ejemplo para cualquier organización de cualquier ámbito, no necesariamente del ámbito deportivo. Red Bull también, ¿no? Pero cada uno a su forma, ¿no? Porque Ujú. pues Mercedes representa una marca de autos. Red Bull no. Ujú. Lo suyo es el mercadeo de Mercadeo. unas latas de bebida energética. Y ropa con Alfa Tauri. Sí, ahora, pero no Ahora, antes. Así que son dos filosofías muy diferentes, dos formas de llevarlo completamente distintas. y nosotros vivimos la llegada de Red Bull a la Fórmula Uno y se hicieron notar de entrada ese cambio completamente enfocados con el mercadeo. Se notó desde el primer momento que pisaron el paddock de la Fórmula Uno. Sí, se notaron porque querían hacer las cosas diferente y porque tenían una visión de ganar y hacer lo necesario para llegar arriba en el menor tiempo posible, ¿no? Y lo Y consiguieron. romper paradigmas, romper protocolos que existían. Sí, y Eh, en el paddock generar situaciones que no se vivían nunca, ¿no? nunca. Que era como, por ejemplo, su Red Bull Energy Station, que está en el paddock de las carreras de la Fórmula 1, no en todas, pero sí en las europeas y algunas más, que pues se convertía en un centro Entra todo el de, mundo. sí, donde podían departir gente de diferentes equipos, no solamente la de Red Bull, o sea, no estaba el letrero de los demás Solo hospitalities, personal sí. autorizado. Exacto, solamente personal del equipo puede entrar, ¿no? En Red Bull eran más de puertas abiertas, crearon de hecho una publicación, recuerdo, en Mm. esos primeros años que se llamaba Red Bulletin, que todavía existe, pero más como una revista. Bueno, nació como lo que vimos en la Fórmula 1, como el periódico de la Fórmula 1, el periódico del paddock que salía cada día y que te lo entregaban cuando llegabas al paddock y que recogía todo lo que pasaba. No era una publicación
dedicada a Red Bull, era dedicado a la Fórmula 1, ¿no? Y es un poco la visión que han tenido a lo largo de los años, que han mantenido, más allá de que obviamente tienen sus propios intereses deportivos, políticos y económicos. Claro, es clarísimo. Además, aquí también entra a funcionar la política, porque esto es un deporte donde hay muchos intereses en la industria automotriz, por algo están las marcas, No, y porque hay aquí mucho dinero en se juego. está desarrollando, sí, hay mucho dinero en juego y también cada quien trata de tener el mejor ahí en la cabeza para que maneje esa parte política. Y por eso entiende uno un personaje como Toto Wolff, a uno les puede caer mal que porque protesta lo otro, que rompe los audífonos, pero el hombre es el responsable de la operación y es el primero que le van a caer como responsable si ganaron o perdieron. Y lo mismo le pasa a Christian Horner, que también mueve sus hilos y eso se vio en la última carrera. La famosa discusión y por eso quería llegar, ¿tienen los méritos? Claro que los equipos tienen los méritos. Y los dos pilotos demostraron que tienen los méritos para llegar a pelear como lo hicieron. El uno porque, como decía, estaba frente a uno de los más grandes pilotos de la Fórmula 1, porque puede uno decir lo que sea, pero las cifras son las que respaldan a Lewis Hamilton para decirlo. De a Verstappen, porque desde que llegó golpeó fuerte, recordar en su debut en Red Bull que le dan la oportunidad y por fortuna, vea curioso, pero fueron Hamilton y Nico Rosberg los que se enredaron en ese Gran Premio de España y le permitieron que él tranquilamente, dominando a un Kimi Raikkonen en un Ferrari, no cometiera ningún error y ganara su primer carrera en su primera presentación con el equipo Red Bull, que habla de que es un fuera de serie. Entonces estamos ante dos fuera de series que tenían el mérito suficiente para llegar empatados a esa última carrera. Después vinieron esas decisiones, unas decisiones que ya en la carrera, pues se suponía que estratégicamente golpeó mejor el equipo Red Bull en la última competencia en el Gran Premio de Abu Dhabi, porque logró una estrategia ganadora en el momento de la clasificación que tenía que darse si el piloto Max Verstappen le ganaba el pique, como decimos, desde el primer puesto a Hamilton e inclusive lograba que su compañero de equipo, que Lando Norris, se le metieran a Hamilton y dejar a Hamilton por a tercero o cuarto y dominar en esa primera parte de la carrera. Pero hubo una respuesta de parte del sistema técnico de partida del equipo Mercedes y del piloto, que logró que eso operara de la mejor forma, porque aquí hay que decir que eso no son sistemas que todos los tienen iguales, ¿no? El sistema de partida, la forma como funciona, es diferente el de Red Bull que el de Mercedes. Que no son dos iguales y dicen, no, es que lo hizo mejor. No, ahí entra también la parte técnica y ahí funcionó mejor el de Mercedes. Sí, llevan mucho tiempo con Hamilton desarrollándolo y Hamilton tiene una forma muy particular de activar el embrague en el momento de la salida, que de hecho pues ha tenido revisiones como la que se dio posterior al Gran Premio de Azerbaiyán por el error que cometió en esa primera frenada, activando un sistema que restaba efectividad a los frenos, aparte del sistema de frenos, y que por eso pasó recto en esa primera frenada del reinicio desde la parrilla y que le dio prácticamente la oportunidad de capitalizar a Checo Pérez para conseguir su primera victoria en la Fórmula 1 ya con Verstappen fuera de carrera. Pero sí, va de todo eso, ¿no? Y ha sido evidente durante el año que las salidas de Hamilton y de Mercedes han sido mejores que las de Red Bull y Verstappen específicamente, ¿no? Entonces, seguro que pues es uno de los aspectos que tendrán que estudiar para el próximo año. Hay pues una serie de limitantes, pero todo parte un poco también de esa ergonomía que cada piloto diseña de acuerdo a su estilo, que en el caso de Hamilton, como lo decía, es muy particular y que ningún otro piloto lo hace como él. Tiene pues esas levas de una forma, en una configuración que no tiene ningún otro piloto de la parrilla y que pues ha Es que sido son producto muchos años de de, experiencia, ¿no? exacto, de sus años de experiencia, de conocerse, de saber qué le funciona mejor a él y el equipo también estudiarlo y dárselo, ¿no? Y creo que es un aspecto en el que seguramente tendrán que trabajar y mejorar en Red Bull a futuro porque hay carreras que se deciden en la salida, ¿no? Y hoy bien habría podido ser el caso, pero por fortuna la carrera ofreció más oportunidades más adelante. Sí, y yo creo que después hay que ver lo que pasó, porque la segunda decisión estratégica también favoreció a Red Bull. ¿Cuál fue? La de el cambio de llantas del piloto Max Verstappen para tratar de tener unas mejores llantas y atacar y disminuir una diferencia con respecto a Lewis Hamilton. Esa decisión creo que fue el jaque. El jaque porque lo dejó en una posición donde cambiar eso
ponía en riesgo a Lewis Hamilton de entrar a la zona de pits pensando en el momento que entrara y perder muchas posiciones y de pronto no tener con qué alcanzar a Verstappen. Pero eso funcionó mejor porque resulta que después vino lo que nadie esperaba, cuando ya todo el mundo decía, esto se lo ganó Hamilton. Yo tengo pues con Santiago, que ese hijo mío me dijo, yo dejé de ver la carrera en la vuelta tal porque yo dije, eso ya se lo ganó Hamilton. Y arrancó porque tenía que ir a alguna cita. Y después se perdió, que nadie esperaba que un vehículo con motor Mercedes, Nicolás Latifi, canadiense, que estaba peleando una posición, porque esa es la angustia de todos los que estaban ahí. Dice, no solamente lo que pase con nuestros muchachos, sino lo que pase con los que vienen detrás y que no vayan a crear una situación que cambie todo. Y eso pasó. A 5 vueltas del final pasa eso y Latifi genera esta incertidumbre de si se terminaría la carrera neutralizada o no. En ese momento que ya habías hecho el jaque, el equipo Red Bull, vino el mate. Dijo, si esto ya no jugamos la primera, el mate es que reducimos la diferencia y tengo que salir con las mejores llantas posibles, rojas. ¿Por qué? Muchos dicen, ¿por qué no lo hizo Hamilton? Y este mismo hijo, Santiago, me hizo caer en cuenta de ese hecho. Me dijo, porque ellos si lo hacían, perdían la primera posición y quedaban en desventaja con respecto a Max Verstappen, que Verstappen se hubiera podido quedar con las amarillas. Si llegaba a entrar Hamilton, y por eso no entraron. Con las blancas, Sí, porque Verstappen cambió blancas por blancas nuevas. Bueno, tenían las blancas nuevas y si entraban, tenían, Verstappen se podía quedar tranquilamente porque sabía que tenía mejores llantas al final y Hamilton no entraba porque decía, perdemos el primer puesto, ya estamos cercanos del final de la carrera. Es casi que arriesgar en alto porcentaje el ingreso, como para entender lo que ellos estaban pensando. Sí, pero porque no perdieron por tontos. No, pero a ver, Germán, yo creo que hay que diferenciar dos cosas. Primero, a mi modo de ver, ¿no? Y es como yo leí un poco la carrera ya mirando los datos. El primer cambio de neumáticos de Verstappen, o el segundo, más bien por ese segundo juego de hard nuevos, no estaba siendo realmente efectivo en términos de descontar drásticamente y colocar bajo presión. O sea, ahí la carrera no estaba cambiando. No, hasta ahí equiparó más o menos el desempeño que no tenía al principio de carrera. Sí, pero ahí no había, ahí porque realmente, no tenía en el enfrentamiento de rojas contra las amarillas de Hamilton al principio de la carrera, claramente el desempeño de Mercedes y de Hamilton era mucho mejor que el de Verstappen. Sí, y era lo esperado, ¿no? Y al final, antes de que hubiese el último safety car, Christian Horner reconoció que esa estrategia fue un poco forzada por el error de Max en la clasificación, aparte en una vuelta que ni siquiera contaba para nada, porque él ya tenía un poco asegurado su paso a Q2, no necesitaba dar una vuelta más y decidieron darla, hizo un plano en el neumático y dijeron, pues con estos neumáticos no podemos arrancar la carrera. ¿Será que pasamos al soft? Ya lo hemos contemplado, lo teníamos ahí como que sí, como que no, pues hagámoslo. Y en retrospectiva fue la decisión incorrecta, ¿sí? Porque fue evidente que Max no logró mantener el ritmo de Hamilton. No sabemos qué hubiese pasado si hubiese estado por delante, pero probablemente habría quedado bajo presión de Hamilton en varios momentos de la carrera, si no lo superaba en la salida, ¿no? Entonces, realmente lo que pasó al final y la decisión de entrar Verstappen y no entrar Hamilton fue una cuestión de pocos segundos, o sea, tuvo más tiempo y más... Y de manejar la ventaja de venir detrás de Hamilton, porque Hamilton, sí, obvio, si pero... Hamilton hace un movimiento, pues el otro lo lee rápidamente y seguramente por lo eso, copia y se van los dos. claro, porque, o sea, el que está detrás juega con lo que hace el de adelante también. El que está adelante Además, no puede controlar lo que va a hacer el de atrás. Además, Verstappen, sabiendo que si se produce una situación, que si los dos entran y hay otros que van por delante, hay menos puntos para descontarle y si continúa el empate, él tenía la ventaja. Sí, pero ahí era evidente, Germán, que estaban peleando por ganar la carrera, o sea, no estaban peleando por que iban a caer detrás de nadie, porque tercero iba Pérez y Pérez no iba a meterse a pelear con Verstappen. Uy, ese es otro capítulo de Pérez. Sí. De Pérez, qué gran segundo que fue Pérez. Sí, hoy ha reivindicado y de sobra la decisión de Red Bull de colocarlo en ese asiento al lado de Max Verstappen este año. Lo había hecho en otras ocasiones, pero creo que hoy más que nunca, ¿no? Pero sí,
creo que al final, pues, a Mercedes le tocaba decidir en cuestión de segundos, de muy pocos segundos. Pocos Y segundos. tenía más tiempo Verstappen, tenía el jugar con la decisión de Mercedes, si entraban o no, porque ellos podían, si Mercedes entraba, ellos quedarse fuera, intentar tomar la punta y mantenerla, pero igual iba a ser muy difícil, ¿no? Porque si Hamilton entraba y colocaba neumáticos frescos, amarillos o rojos, iba a tener mejor rendimiento que Verstappen con los hard que ya obviamente tenían su paliza encima de ese intento en vano de recortar la diferencia. Entonces, no era como que con esos neumáticos Verstappen iba a poder tranquilamente defender la punta. Jugaba que si iba a alcanzar el tiempo y las vueltas que quedaban para retirar el auto de Latifi y reiniciar la carrera. Mercedes pensó que no. Que iba a Jugaba, terminar neutralizada. sí, jugaban muchos factores Ujú. que eran muchos para considerar en muy poco tiempo para Mercedes y al final decidieron pues lo que habían decidido antes también, que era mantener la posición en pista, seguir por delante de Verstappen. Claro, luego pues la carrera tuvo esa vuelta final que parecía no iba a llegar, o sea, a 2 vueltas del final parecía que no iba a haber reinicio. Y de un momento para otro Michael Masi decidió que sí le Es daba que el paso ese es el tercer a punto los que le autos voy a decir, rezagados. porque es que ahí ya entran otra situación. Como decía, los pilotos, por un lado, hay que salvar su responsabilidad porque hicieron lo que tienen que hacer. O sea, Verstappen hizo lo que tenía que hacer en la carrera, falló en el arranque, eso es sumado junto con su equipo técnico, que el sistema no lo lograron poner a punto como sí lo hizo Mercedes, no se le puede atribuir todo a Verstappen. Verstappen hizo lo que podía hacer, Verstappen hizo el descuento que tenía que hacer, se le dieron las circunstancias y en el momento de definir, definió como tenía que definir, defendiendo si había que arrimarse al muro para darle el carril externo en esa última parte, en el último ataque que tuvo posibilidad Hamilton, lo hizo bien. Dice, yo salgo por ahí, en la línea de carrera dice que tengo que estar por el lado derecho, no, pero la curva es a la izquierda, yo me voy derecho al vértice, porque esta es la última vuelta y nos estamos peleando, porque hay que decir que en la última vuelta tuvimos dos campeones. La vuelta inicia con Hamilton como campeón y termina con Verstappen como campeón. En esa última vuelta, en las últimas curvas, cambió el título apenas en 5 curvas. Sí, y producto de que Michael Masi quería, y es algo que se había hablado previamente, que no solamente para esta final, sino que en general lo que buscaban era que no acabara una carrera de Fórmula 1 con safety car, ¿no? Hay categorías que Pero se lo, generó la polémica, o sea, no sí, se quería que una decisión, cualquiera que fuera, de los comisarios pesara en la definición del título. pero no fue de los Pero, comisarios, esto fue una bueno, decisión de Michael Masi, de Race bueno, de Control. las autoridades, pongámoslos en la misma bolsa a todos. Las autoridades de carrera, meta al director, meta a los comisarios, y se quería que eso no pasara. Pero finalmente sí pasó, porque los comisarios, por A o por B razón, teniendo o no razón, sí pesaron en la decisión final. Y ahí hay diferentes opiniones, obviamente. Sí, claro, pero a Pe- ver, yo le pregunto, Germán, si la carrera hubiese terminado, o sea, después de semejante mundial que hemos tenido, que acabara el mundial detrás del safety car. Bueno, pero, o sea, si acaba detrás del safety car, habría para Hamilton una justificación para mí, que antes del safety car él tenía una diferencia suficiente para haberse consolidado como campeón. O sea, él no se hubiera favorecido de la situación. Él sencillamente le habían asegurado el puesto, un puesto que, como le digo, por eso le di la anécdota, muchos pensaron que ya se había acabado el campeonato, que ya Hamilton había ganado, pero todo cambió por la estrellada, que sí realmente pesó la decisión para favorecer que fue una doble opinión de dirección de carrera, porque lo primero que dijeron es que no se le iba a dar paso a los vehículos que estaban entre el líder de carrera Hamilton y Max Verstappen, que había entrado a la zona de pits a cambio de llantas Sí, pero para no, poner las de rojas. acuerdo, pero yo le digo una cosa, Germán. Yo pienso que, a ver, primero, la instrucción era que no se podía adelantar en ese momento. ¿Y Correcto. la razón es cuál? Que todavía estaban Con retirando el auto escombros. de Nicolás Latifi. Ya había escombros en la Entonces, pista y exacto, todo. por seguridad
no se puede dar el paso para que los autos vayan a velocidad, a una mucha ¿Listo? mayor velocidad Válido. y pues de alguna forma interfieran con el trabajo de los comisarios y se generen situaciones que Y de no. eso se trata, Diego. No se trata de descalificar o Sí, calificar que sí o no, sino que eso tiene una explicación. exacto. Eso no lo hizo de mala fe, como dicen, porque hay que partir es de la buena fe de las actuaciones de las autoridades, no de la mala fe. Si hay mala fe, pues eso otros entes lo investigarán, pero uno como periodista ni los aficionados es recomendable que se vayan por el lado, no, mire lo tramposo, mire lo que hizo. Mm. Sí, pero, o sea, Él da la que orden de paso cuando ya está cuando ya seguro se puede, que exacto. la pista está lista para Exacto, eso. cuando ya se puede, o sea, él ve que se alcanza, luego está el tema de que no todos los autos que estaban una vuelta atrás Pasaron efectivamente adelantaron, sino solo los que estaban entre los dos rivales al título. porque interfería precisamente en ese momento en el juego de la definición del título. Sí, se podrá decir que alguno de ellos perdió la posibilidad de pelear la posición en el final, sobre todo sabiendo que se anulaban las diferencias porque pues apareció el safety car, ¿no? O que si le Entonces, hubiera dado el paso a todos, pues ahí sí la carrera hubiera terminado neutralizada. ese es el argumento de Mercedes, ¿no? Que el Correcto. reglamento marca que después de que todos los pilotos que estaban con vuelta perdida adelantan al safety car, en la vuelta siguiente, el safety car entrará al box y se podrá reiniciar la carrera. Si se hubiese seguido ese protocolo al pie de la letra, la carrera acaba detrás del safety car. Queda campeón Hamilton, salvo que hubiese ocurrido un accidente detrás del Y safety eso fue car. lo que dio el pie para las protestas de Mercedes, que hay que entender que son protestas reglamentarias y que es responsabilidad de las cabezas de los equipos actuar en esos momentos, porque eso es, como se dice en el derecho, jurisprudencia. Sí. Es Y contribuir a que eso quede claro, a que quede un sí, antecedente. La gente no se puede quedar callada. Uno, si está en la pista, uno debe contribuir a eso. Dice, ¿esto está en duda? Pues dejémoslo claro. El reglamento me lo permite. Hay un artículo que puedo citar, pues cito el artículo y que lo defina. Y al final, pues desestimaron los comisarios las dos protestas del equipo Mercedes. sí, Entonces, ahí paró todo. sí, y bueno, pero las dos no, porque la otra no la hemos hablado. Para mí, pues es una tontería en realidad, porque Verstappen nunca llegó a adelantar por completo a Hamilton, sí que lo incomodó. Y probablemente si eso ocurre más atrás en la parrilla con otro piloto, no sé si sí le habrían aplicado alguna sanción. Y el Pero argumento que dan los comisarios es, bueno, sí, sí lo igualó y de pronto le puso la nariz un poquito adelante, pero en el momento del reinicio estaba detrás. estaba detrás, Sí, claramente detrás. y lo otro es que según lo que determinaron los comisarios, prevalece otro artículo sobre el de completar el procedimiento, de dejar pasar a todos los autos con vuelta atrás al safety car y a la vuelta siguiente reiniciar. Prevalece la instrucción de safety car in this lap, o sea, el safety car entra en esta vuelta, hay reinicio inminente. Según lo que ellos determinaron, ese artículo prevalece y es pues una instrucción O que sea, da race se control. basaron en el argumento también. Dicen, Sí, usted me claro, cita este artículo, pero yo le saco este otro. sí. O sea, había una carta, no se inventaron nada. No, no, juegan Correcto, con las interpretaciones y el reglamento, correcto. que eso pues es válido, Es ¿no? válido, es válido. Sí, se queda ahí pues con el tema de que de pronto la FIA, lo que sea, pero lo cierto es que se definió, por fortuna, que los comisarios se dieron a la tarea más 4 horas y pico, casi 5 horas después de terminada la carrera, de hablar con todos los actores que tenían que hablar, de escuchar a todo el mundo y de tomar la determinación, que eso también es importante y vale la pena dejarlo en el historial, que estos comisarios actuaron que han debido esto o lo otro, porque cada quien lo ve desde la orilla de ese cariño o amor que tiene o de predilección, que es la que yo digo que no hay que tener para disfrutar mejor, para disfrutar el deporte, el fútbol, el que sea. Es mejor estar un poco neutro para poder entender y es a lo que yo invito y creo que aquí pues ha quedado absolutamente justificada la actuación también de los comisarios. Sí, para cerrar el tema de Mercedes, o sea, porque todavía está pendiente de conocerse si realmente la intención de apelar de Mercedes efectivamente se convierte en una apelación o no, que esto pues retrasaría la definición del mundial semanas, no sé si meses, pero no sé si llegaríamos a Año Nuevo todavía con el mundial por definir, ¿no? Que sería realmente lamentable, en mi opinión, porque sería empañar una gran lucha deportiva, técnica y en todo Y sentido que no hemos hacer tenido. premiación oficial, ¿no? Sí, porque la No, premiación de la FIA es ya, pues ya, no se podría hacer. sí, bueno, o sea haría, pero con el asterisco de sujeto a.
extraoficial, Sí, difícil. sí, yo creo que en esto pues también esto también le puede pasar factura a Mercedes y no sé qué tan conveniente sea para la marca de alguna forma generar todo esto después del año que hemos vivido y que para ellos también ha sido en muchos sentidos favorable, ¿no? Porque el boom de la Fórmula 1 este año ha sido impresionante y lo hemos visto en las tribunas, en el seguimiento que se ha tenido, en el crecimiento en redes sociales y pues dejar esto ahí latente, creo que le haría mucho mal a la Fórmula 1, más que bien, más que seguir hablando del tema, sería como desvirtuarla en diferentes formas, ¿no? Como deporte. Así que para mí lo que queda es que Mercedes se equivocó, punto. Mercedes tuvo la oportunidad de haber parado a Hamilton e incluso no perder la punta o haber estado muy cerca de pelear la punta saliendo de boxes a Verstappen, ¿no? Porque Verstappen no podía simplemente acelerar si se quedaba en pista y ya, ¿no? Él tenía otros autos por delante que no podía adelantar porque estaban en safety car. Iba a depender de lo que ellos hicieran. Y si alguno de ellos reducía más la velocidad, a él también le tocaba reducirla y eso iba a jugar a favor de Mercedes y de que Hamilton pudiese tal vez parar en boxes, montar neumáticos frescos y quedar adelante para el reinicio con Verstappen detrás, ¿sí? Entonces, creo que es un poco tratar de ganarlo ya a lo desesperado, sabiendo que ellos tuvieron la oportunidad, que tuvieron Pues lo menos verán, tiempo ¿no? para decidir y que desafortunadamente tomaron la decisión incorrecta. Sí. Duele perder y perder así, después de haberlo tenido uno entre el bolsillo, porque es que se lo sacaron el título, ya estaban casi celebrando, creo que ya estaba el equipo de utilería sacando las camisetas con el octavo título de Lewis Hamilton y los otros guardando sus camisetas de campeones, pero no, a última hora, en el último momento, en la última vuelta, les tocó a unos guardar las camisetas y los otros sí sacarlas y decir, vea, porque los otros dijeron, pues ¿para qué las sacamos y ya nos ganaron esto? Y esto nos demuestra una vez más lo que siempre se ha dicho. Los partidos hay que jugarlos hasta el final para saber quién es el ganador y las carreras hay que correrlas hasta bajar la bandera. Antes no se puede celebrar nada porque cualquier cosa, más en el automovilismo, donde son tantos los elementos que entran en juego que pueden cambiar el resultado como quedó en evidencia en este cierre del Campeonato del Mundo de la Fórmula 1, gran campeonato de la Fórmula 1 2021. Sí, va a pasar a la historia y marcará época este 2021 y esta carrera final de la temporada va a ser seguramente en algunos años uno de los grandes clásicos de la máxima categoría. Y que las dos últimas carreras y los incidentes las van a repetir históricamente y aparecerán en cuanto recorte, porque esto es uno de esos episodios en que se ha escrito una gran historia deportiva, en este caso con la Fórmula 1. Diego, de nuevo, muchas gracias por toda la temporada, por todo lo que se logró con sus participaciones en las redes sociales, en Twitter, manteniéndonos y haciéndonos ver situaciones que no todo el mundo ve durante las competencias, en los días de entrenamientos, en las reacciones posteriores y después, como le digo, en su par fermé, que yo creo que fue creciendo porque vieron que es un camino para entender más el deporte. El fútbol es más fácil de entender, este deporte es más complicado entenderlo, inclusive para los que estamos adentro desde hace mucho tiempo, porque nunca sabemos todas las verdades. Aquí hay cosas que la misma Fórmula 1 y la FIA han tratado de implementar y sobre todo en esta época que se sepan más cosas, que se escuchen más cosas también, que la radio comunicación no sea tan secreta, porque eso pues revela más y pone en evidencia a todo el mundo. Y creo que eso está contribuyendo a que entendamos más este complicado mundo que una vez y en esta temporada que se nos fue Frank Williams, nos dijo a los dos, lo escuchamos ahí en una entrevista, no hay un ser humano que le quepa la Fórmula 1 en la cabeza. Y mucho menos en la actualidad, ¿no? Es una Fórmula 1 que ha crecido en complejidad y que la hace pues más difícil de entender, pero creo que es un poco la labor de quienes estamos metidos en esto, que igual pues aprendemos todos los días y entendemos cosas nuevas todos los días, pero también es un poco la labor nuestra tratar de transmitir un poco ese conocimiento, intentar explicarle de la De una mejor verdad forma a la dinámica, gente. ¿no? Una verdad que Sí, cambia el carro del primer gran premio, pues es bien diferente del carro del último gran premio. exacto, y el carro del inicio del fin de semana es diferente al del final del fin de semana también. Y en esta lucha lo hemos visto sobre todo con las configuraciones aerodinámicas, específicamente en Red Bull, ¿no? Que ha ido cambiando de una carrera a otra y de
un día a otro incluso también en el mismo fin de semana y lo hemos visto también en esta última carrera de la temporada. Entonces, sí, es pues un gusto poder compartir lo que conocemos, lo que sabemos, de lo que nos informamos, la información que recibimos de primera mano también por mantener todavía los lazos con la Fórmula Uno a pesar de no estar en las carreras. La pandemia obviamente ha ampliado un poco esa capacidad de mantener el contacto a pesar de no estar en la pista y pues por fortuna es algo que hemos logrado mantener y que pues nos ha servido un poco también para transmitirlo a los seguidores. Bueno, no sé como ustedes lo decían en el Par Fermé, si volvamos a tener un contacto de estos como un resumen también que pudiéramos hacer, pero de nuevo pues agradecerle a todos ustedes, desearles pues unas felices fiestas de Navidad, que ojalá podamos tener un súper 2022, que ese será un tema para tratar en una de las charlas, que tanto puede llegar a cambiar. Se va a ver unos cambios importantes donde se espera que la genialidad de Ross Brown de resultados en la forma como manejó los hilos para que tengamos una Fórmula 1 mucho más igual y él lo sabe hacer. Vamos a ver cómo le resulta porque nadie conoce, tiene verdades absolutas en este deporte. Él cree y tiene el talento para acertar, pero vamos a ver si se dan las cosas y logra darle en el punto para igualar la Fórmula 1. De nuevo, pues felices fiestas, feliz 2022. Nos veremos y de nuevo gracias, Diego. Con gusto, Germán. Muchas gracias por habernos acompañado.